alabanza, adoración y honor y respeto. Es como una fotografía de lo que sucede hoy en día en muchas congregaciones. Gente que va a ver qué puede obtener a cambio y gente que va a la iglesia desinteresadamente. Aunque Dios no me dé nada, he aprendido que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, la Biblia dice que cuando este hombre vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Es interesante que unos se quedaron fuera pidiendo limosna y otros entraron dentro a orar y a tener comunión con el Señor. Qué importante es la posición, qué importante es el lugar que ocupemos en el cuerpo de Cristo. Unos están fuera esperando recibir algo de lo de adentro y otros entran adentro sin esperar recibir nada. Pero fíjense la sorpresa que se llevaron. Pedro con Juan fijaron en él los ojos y le dijeron, míranos. Cuidado cuando le digamos a la gente que nos mire, porque pueden llevarse grandes sorpresas. Espero que sean agradables y ninguna desagradable. Espero que si nos atrevemos a decir, vengan un día a casa para que vean a nuestros hijos y a nuestra familia, miren cómo vivimos, no digan, ¿estos son cristianos? ¿Y así viven? Espero que cuando le digamos al mundo, mírennos, obsérvennos, no diga la gente, sois muy simpáticos y muy agradables y muy espirituales en los cultos, pero luego en vuestra vida privada sois un auténtico desastre. Que el Señor permita que seamos los mismos dentro que fuera. Pedro y Juan le dijeron, míranos a mí y a Juan. Y entonces dice que él estuvo atento a esperar recibir algo de ellos. Esa actitud la tenemos que desterrar 100% de nuestra vida. Una de las tragedias que han experimentado miles de cristianos en estos últimos años es que más que servir y honrar al Señor, lo que hacían era honrar y servir a los hombres, esperando recibir el favor de ellos. Hubo un movimiento que llegó a Canarias hace años que creó una expectativa tremenda. Al final fue un auténtico desastre, como todo lo que inventa el hombre que quiere utilizarlo en el cuerpo de Cristo. Se llamó el G12, el G12. No sé si conocen eso. La gente hacía cualquier locura, cualquier cosa con tal de formar parte de los 12 del pastor. Porque cuanto más cerca estabas del pastor, más influencia tenías, más poder tenías y más reconocimiento te daban. Es tremendo cuando la gente piensa que se sirve a Dios honrando a los hombres, cuando es todo lo contrario. Para honrar y servir al Señor no hay que darle culto ni pleitesía al hombre. Una cosa es el respeto, una cosa es el cariño, una cosa es el amor, pero hay gente, repito, creyentes de años que han estado tremendamente involucrados en una iglesia y han estado dando su vida, su tiempo, su energía, sus dones, sus recursos para servir al hombre o a la iglesia que pastoreaba al hombre, y se olvidaron de que a veces por servir al hombre me olvidé de mi comunión y de mi relación con el Señor. Sí, amén. Dijo alguien una vez en el libro del Cantar de los Cantares, por cuidar la viña ajena, descuidé mi propia viña. Repito, entiendo el amor, el respeto, el cariño, pero sobre todas las cosas a quien tenemos que honrar y servir es a Dios, no servir a los hombres. Y Pedro y Juan lo que querían es que él entendiera que de parte de ellos, él no iba a recibir nada, pero de parte del Señor lo iba a poder recibir todo. ¿Cuántos de ustedes conocen ese texto de la Biblia que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, más bienaventurado el varón que confía en Jehová su Dios? Él esperaba recibir algo de ellos, pero Pedro discernió, Pedro entendió que como uno más, él pensaba que estos le darían dinero y un día más resolvería su situación, su problema. Pero entonces es cuando Pedro le dice aquella famosa frase, no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuántos dicen amén? No tengo, mas lo que tengo, y no es un juego de palabras, sino es reconocer con toda sinceridad y humildad delante de Dios que hay cosas que Dios no nos ha dado y probablemente no nos la dé nunca.
Pero sin embargo tenemos que descubrir qué es lo que ya tengo. ¿Y por qué el Señor me dio eso? ¿Y por qué me capacitó para hacer esa obra a la cual Él me ha llamado? Me llama la atención que Pedro, un hombre que caminaba por las calles y dice que ponían a los enfermos para que por lo menos su sombra pasara y los sanara, no tenía recursos económicos. Un hombre que caminó por encima de las aguas. Imagínense si hoy viniera Pedro a predicar a este lugar. La presentación que le haríamos, todo lo que digamos de él, se quedaría corto. Hoy viene a predicar un hermano que ha resucitado muertos. Hoy viene a predicar, a compartirnos la palabra, un hombre que ha caminado por encima de las aguas en tempestad. Hoy viene a caminar, hoy viene a estar aquí con nosotros un hombre que estuvo hablando personalmente en el monte de la transfiguración con Elías y con Moisés. Hoy viene a predicar nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Todo lo que dijéramos de él, cualquier introducción, cualquier presentación que hiciéramos, nos quedaríamos cortos. ¿Cómo viviría ese predicador hoy en día? La gente se haría cualquier cosa por invitar a semejante predicador, ¿sí o no? Si algunos no tienen nada y quieren vivir como reyes a costa de las ovejas, imagínense este que lo tenía todo, que fue preparado y entrenado específicamente por el Señor. ¿Cómo viviría semejante predicador hoy en día en el siglo XXI? Sin embargo, le dice al pobre paralítico, no tengo nada para darte. Y no es que Dios no quiera bendecirte ni prosperarte, en absoluto. Dios no tiene nada en contra de la prosperidad. El problema de la prosperidad no es por parte de Dios, es por parte del hombre, que a veces se le sube a la cabeza lo que Dios le ha dado. Y en vez de sentirse como un siervo, como un administrador, se cree que es el dueño y el amo de lo que Dios le dio. El problema no está en el dinero. Si no tuviéramos dinero, hoy ustedes no habían podido pagar esta cena. No hubiéramos podido alquilar este lugar. ¿Saben que tuvimos que dar $12,000 para que nos dejaran este sitio? Espero que nos lo devuelvan. El fondo, ¿no? Espero que lo devuelvan. Pero si no hubiéramos tenido ese dinero, no hubiéramos podido alquilar este lugar. Y no hubiéramos podido venir en avión desde España. Y no hubiéramos podido hacer tantas cosas que hemos hecho en la vida. El problema no está en el dinero, el problema no está en la economía, el problema está, como dice la Biblia, en la raíz de todos los males es el amor, el apego excesivo al dinero. Y tiene que ser un medio para alcanzar objetivos y no un objetivo, una meta en sí misma. Por eso Pedro y Pablo y Santiago y los discípulos del Señor nunca fueron personas materialistas. Pablo llegó a decir, sé vivir en abundancia. Y sé vivir en escasez. Por todo estoy enseñado. He aprendido a gozarme en cualquier situación de mi vida. ¿Verdad? Y por eso el apóstol Pedro reconoce con toda humildad lo que no tiene. ¿Por qué nos cuesta a veces decirle a la gente lo que no tenemos? O contarle nuestras batallas, o contarle nuestros problemas como si nos sintiéramos, digamos, indignos de decir, tengo un problema en el matrimonio. Hay que ocultarlo, que nadie se entere. Tengo un problema en mi economía, tengo un problema con un hijo, tengo un problema con una hija. Y siempre tenemos la tendencia a contar nuestras batallas, nuestras grandes victorias. Y las derrotas, ¿por qué no las contamos? Cuando yo me convertí en aquellos años, había una canción, un corito se llamaba, que decía, no puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. No, amén, no. Es la peor letra que se ha compuesto en la vida. Entonces yo cuando estoy triste, o tú cuando estás triste, o tú nunca has estado triste después de servir al Señor, los pastores nunca se desaniman, los pastores nunca se deprimen, los pastores no tienen problemas en su matrimonio o con sus hijos, no tienen eso. Y cuando Jesús dijo, orad por mí, muchachos, Pedro, Jacobo, Juan, venid conmigo al huerto de Getsemaní, orad por mí, porque hoy mi alma está triste hasta la muerte. Si mi Señor estuvo triste esa noche en el huerto de Getsemaní, ¿cómo no voy a estar triste yo? ¿Y cómo no voy a tener ganas a veces de dejarlo todo y de tirar la toalla y de entrar en desánimo? Por supuesto, ahora gracias al Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que nos ayuda, que nos levanta, que nos restaura, pero no se sienta como el pecador más indigno de la humanidad si un día usted no tiene ganas de subirse a un púlpito o de venir a una iglesia a predicar, porque eso también forma parte de la vida cristiana. No tenemos que estar siempre saltando y brincando y gloria a Dios y aleluya, sino tenemos que estar siempre gozosos en nuestro interior
Porque una cosa es la alegría circunstancial y pasajera, y otra cosa es el gozo del Señor que me fortaleza. Así que, mis queridos hermanos, cuando usted tenga momentos de tristeza, de desánimo, que no tenga tal vez ese día ganas de orar, no se sienta el más indigno pecador de la tierra, sino aprenda a gozarse y decir: Señor, hoy no tengo ganas de nada, pero ¿sabes qué? Te sigo alabando, te sigo adorando, porque estoy por encima de mis emociones, estoy por encima de mis sentimientos, estoy por encima de mi estado de ánimo, porque no es como yo me siento, no es lo que tengo, sino es que en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Den un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Y eso no se aprende leyendo un libro, ¿eh? Eso no se aprende leyendo un libro diciendo punto A, B y C. Huya de esos libros que dicen: aprenda en 15 días a estar en victoria. Hace años me compré un libro que decía: aprenda inglés en 15 días sin esfuerzo. Es un mentiroso el que dijo eso. ¿Cómo voy a aprender inglés en 15 días sin esfuerzo? Aprende a tocar el piano en 15 días sin esfuerzo. Tíralo a la basura, ese libro no vale para nada. No dice la Biblia: esfuérzate y sé valiente, pelea la buena batalla, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿sí o no? La vida cristiana es lucha, es esfuerzo. A veces se aprenden más las cosas llorando que riendo. Lo que se aprende llorando y sufriendo no se olvida nunca. Por eso muchas veces el Señor dice: hace tiempo que no tienes tus ojos húmedos. Eso fue una cosa que el Señor nos enseñó. Tuve casi un mes entero sin poder parar de llorar. No lo podía evitar. Ni predicar podía. Llegaba a la iglesia y cuando sabía que mi hija estaba en el hospital y ni siquiera sabíamos lo que tenía, y miraba hacia la mano izquierda donde ella se suele sentar, empezaba a llorar y le decía a Anderson: no puedo estar aquí dentro. Me iba por las calles solo a caminar, llorando, no podía aguantar. Estaba durmiendo por la noche y Elena me oía y me tocaba y me decía: duerme ya, duerme un poco, descansa. Deja todo en las manos del Señor. Digo: sí, pero no puedo. No puedo parar de llorar. Lloraba por la mañana, lloraba por la tarde, lloraba por la noche. Veía a mi hija que se caía, la madre tenía que comenzar a bañarla, a ducharla. Era incapaz de llevarse el dedo a la punta de la nariz, no podía coordinar. Decíamos: Dios mío, se nos ha ido nuestra hija de las manos. Nunca le pregunté al Señor: ¿por qué me has mandado esto? Jamás. Dios lo sabe. Pero yo sabía que la oración eficaz del justo puede mucho. Y el Señor nos enseñó en aquellos días que Él volvería a llenar nuestra boca de risa y nuestra lengua de alabanza. Y dirían entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor por esto. Pero sabíamos que teníamos que pasar por el valle de sombra y de muerte. Sabíamos que ni la amistad, ni todos los capítulos que sabes de memoria de la Biblia, ni todas las cosas que has hecho a lo largo de tu vida, en ese momento no servía para nada. Lo que servía para algo era tirarte al suelo y clamar al Señor y decir: Señor, toma control de esta situación en la cual yo no puedo hacer absolutamente nada. Este pobre paralítico, en cierto sentido, representa a la humanidad, nuestras naciones, nuestros países, tirados esperando que alguien venga a solucionarle sus problemas económicos, esperando que alguien venga y como una varita mágica toque y resuelva todos los problemas de injusticia, de corrupción, de inmoralidad, etcétera, etcétera. Pero eso no existe, hermanos. Este hombre iba a estar toda la vida pidiendo dinero, pidiendo plata en la puerta de un templo, y se iba a morir con su enfermedad, hasta que un día apareció por allí Pedro y Juan y le dijeron: no tenemos ni plata ni oro. Es importante que sepamos y seamos honestos, hermanos. Yo no tengo eso. No me pidan que haga eso, porque no sé, no he sido capacitado, no he sido llamado a eso. Pero ellos dicen algo muy interesante: pero lo que tengo, te lo voy a dar. ¿Usted sabe ya lo que tiene en Cristo? Porque bueno, más o menos sabemos lo que no tenemos. Pero ¿cómo es posible que haya creyentes que lleven toda la vida en una iglesia y no saben cuáles son sus dones? ¿Cómo es posible que haya cristianos que le digan: hermano, ¿cuál es el don que usted tiene? Dice: no sé, hermano. Nunca ha orado, nunca ha pedido al Señor dirección, o nunca ha rogado: Señor, muéstrame, revélame el don que tú me has dado. Y pasan la vida, muchos lamentablemente, de iglesia en iglesia, y pasan al frente para que un súper ungido, un súper estrella venga y te ponga las manos encima y te traspase así
en segundos la unción de Dios para tu vida. Una vez me pasó eso en una iglesia, que uno se me acercaba y se me acercaba y se frotaba contra mí, y a mí eso no me gusta, ¿sabe? Y yo le dije, ¿por qué me estás sobando? No me gusta que me estén sobando, nadie me gusta, no me gustó nunca. Ni de niño me gustaba que la gente empezara a hacerme tontería, ¿no? Y me dice, es que yo quiero que usted me traspase su unción. Y le dije, hágame el favor, échese para allá. Échese para allá. Mire, le voy a decir una cosa. Yo no le voy a traspasar a usted nada. Si usted quiere unción o quiere que el Señor lo use, métase en la habitación y pague el precio y busca al Señor. Usted lee la Biblia, dice, no mucho, pastor. Ah, ¿no? Y usted lleva una vida ordenada delante del Señor, bueno, más o menos. Y usted pretende, con lo vago que es y con lo flojo que es, que yo le ponga mis manos encima y le traspase lo poquito o lo que tenga de parte del Señor. Hágame el favor, no me haga perder el tiempo, caballero. Claro, oyen hablar a una persona y dicen, lo primero, este hombre no tiene amor. Es que me da igual lo que usted me diga, amigo. Me da igual si usted dice que tengo mucho amor o poco amor, me da exactamente igual. Pero eso no funciona así, mi hermano. ¿Qué dijo el Señor? Entren en su aposento, cierren la puerta para que nadie les vea. Y su Padre que lo ve en secreto, lo recompensará en público. En otras palabras, esto no es toco un botón y ya está, leo un libro y ya está, vengo a un culto, me pone la mano encima y ya está. No, esto no funciona así, querido. Ya sé que se ha generalizado y se ha extendido este sistema. Vengan adelante, viene el gran ungido, viene la estrella del evangelio, viene el gran profeta, el gran apóstol, etcétera, etcétera. Le pone las manos encima, le da 4 palabras, 4 cariños y sopla, recibe, pum, se cayó y se levanta y sigue igual. Y yo le decía a la gente cuando íbamos a Argentina y ahí se caían la gente y yo decía, madre mía, qué golpetazo se dio aquel. Digo, mire, yo no me voy a fijar tanto cuando se cae, sino cuando se levanta. Porque si se levanta igual, y sigue igual de mujeriego, y sigue igual de borracho, y sigue igual de mentiroso, y sigue igual de criticón, ¿de qué le sirvió que se tirara al suelo? ¿Es que acaso un toque así sobrenatural le va a cambiar toda su vida cuando la Biblia dice que tenemos cada día que crucificar la carne con sus pasiones y con sus deseos? Y Pablo dice, cada día muero y corro para ver si logro asir el galardón para lo cual el Señor me agarró en su día a mí. Cuando este hombre es sanado, cuando este hombre es transformado por el poder de Dios, la gente comienza a decir, wow, estos hombres son tremendos. Estos hombres tienen un poder tremendo. Y entonces Pedro le dice, no, un momentito. Yo les pido a ustedes que esta noche cuando lleguen a casa, si quieren, terminen de leer el capítulo 3. Y Pedro dice, ustedes nos están mirando a nosotros como si nosotros fuéramos supermanes, como si fuéramos superhéroes con un poder tremendo. No se confundan. Esto que ha sucedido no es porque yo tenga un poder sobrenatural y tengo el monopolio y no se lo voy a compartir a nadie. No. Lo que ha pasado aquí es que en el nombre del Señor Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis y matasteis, pero que Dios lo ha levantado y le ha hecho Señor y Cristo, en ese nombre que es sobre todo nombre, este hombre ha sido sanado y transformado por el poder de Dios. Y a ese Cristo que Dios le ha hecho Señor y Cristo, al que vosotros crucificasteis, ahora está sentado a la diestra del Padre. Y dice que cuando oían hablar a Pedro estas palabras, dice que se compungieron en su corazón, les remordió la conciencia y le dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora le dice Pedro, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero previamente les dice, y todo lo que hicisteis de mal, lo habéis hecho, versículo 17, por ignorancia. Por ignorancia. Satanás se mueve como pez en el agua en la ignorancia. Por eso muchos cristianos han sido seducidos y engañados y manipulados por ignorantes. Después échenle la culpa al pastor, échenle la culpa a la iglesia, échenle la culpa al diablo. Pero la desgracia más grande es que hay cristianos que han sido ignorantes voluntarios. Tenían tiempo para leer la Biblia, pero no la leían. Tenían tiempo para ir a la congregación y no se congregaban. Sabían que el pecado te va a pasar factura tarde o temprano. Lo sabían, pero no hacían cambios radicales en su vida. ¿Y qué es lo que hace Pedro ahora?
Bueno, muchachos, no pasa nada, Dios es bueno, al fin y al cabo todos somos humanos, todos tenemos nuestros tropiezos. No, les dice arrepiéntanse y conviértanse para que Dios les cambie la vida. Esto es lo que hay que decirle a la gente. Ese cuentito de que venga a la iglesia y se le van a solucionar todos sus problemas, esto no es así, mi hermano. Mire, le digo algo, yo he tenido problemas después de convertirme, que si no me hubiera convertido a Cristo nunca hubiera tenido. La familia se nos puso en contra. La familia nos decía que nos iban a sacar el dinero de los bolsillos. La familia nos hizo el vacío. Todos los años, en la época de Navidad, hacíamos una celebración, una fiesta. Todos mis primos y todos los abuelos y todas las tías y todos los tíos venían. El año que nos convertimos no vino ni uno. Porque nos habíamos vuelto locos, miembros de una secta. Pero queridos hermanos, lo que tenemos que hacer es llamar a la gente al arrepentimiento. Ya sé que hay gente que no se quieren arrepentir. Pero fíjate las dos palabras, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Y por qué dice las dos cosas? Porque hay gente que cuando tú le hablas lloran, pero yo los llamo las lágrimas del cocodrilo. ¿Por qué se llama así las lágrimas del cocodrilo? Porque cuando el cocodrilo tiene hambre y no consigue comida, se come a sus propias crías y le caen como lágrimas de los ojos y se llaman las lágrimas del cocodrilo. Hijo, vas mal encaminado. Hermano, eso no es de Dios. Esa relación no te la va a bendecir el Señor. Ese trabajo no... Sí, es verdad. A la media hora siguen igual o peor. Aparentemente se arrepienten como Saúl. Cuando David cogió la lanza y le dijo desde lo alto de la montaña: Abner, inútil, ¿qué has hecho? Tú tienes que ser el guardaespaldas del rey. Y yo me he metido por el campamento y he cogido la lanza y tú no te has dado ni cuenta, lo podía haber matado a tu rey. Eres digno de muerte, Abner. Y cuando Saúl vio que su enemigo aparentemente le había perdonado la vida, se pone a llorar y dice: ay, hijo mío David, hijo mío David, hijo mío David. ¿Qué hijo mío David? Si al día siguiente ya estás persiguiendo para matarlo otra vez. ¿Verdad? Y cuando le cortó el borde de las vestiduras en la cueva de En-Engedi, en el desierto de Judea, y cuando sale Saúl y se va lejos y David le enseña el trozo de tela y le dice: mira, mira, si hubiera querido te hubiera rebanado la cabeza. Te tenía delante de mí, te podía haber matado, pero no lo hice para demostrarte que tus celos te están matando a ti y yo no tengo nada en contra tuya. Toma el manto para que te des cuenta de que yo no te odio. Yo soy tú, el que más te ama y te respeta en este reino. Y otra vez se compunge: ay, hijo mío David, ay, hijo mío David. ¿Cambió? Nunca cambió. Las lágrimas del cocodrilo. Pedro sabe perfectamente que hay gente que cuando oye una predicación o vienen a una iglesia o escuchan un culto, se conmueven sus conciencias. He perdido mi vida, he destrozado mi familia, he perdido mi trabajo, tengo esta enfermedad por consecuencia del pecado, de la mala vida que he llevado, pero no cambian. Se conmueven, se compungen, pero no cambian. Y la pregunta es: ¿usted está arrepentido y va a cambiar o está arrepentido y vas a seguir en lo mismo? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es peor que el pecador que por ignorancia peca porque no sabe y conoce la verdad. ¿Cuánta gente saben del evangelio porque se criaron en la iglesia? Y fueron de niños con su mamá y su papá a la escuela dominical. Y fueron a campamentos, a retiros, a convenciones, a encuentros, etc. Saben todo eso de memoria. Y conocen mucho de la Biblia de Dios. Pero muy poquito o nada del Dios de la Biblia. Esta gente son religiosas. Saben que lo han hecho mal. Pero si ustedes quieren cambiar, así como ahora mismo acaba el Señor de demostrar su poder y de levantar a un paralítico sin futuro, un pobre hombre que no tenía nada en la vida y lo ha cambiado, ustedes también son paralíticos igual de él, pero él era un paralítico de sus piernas, ustedes son paralíticos del alma. Y si quieren se pueden arrepentir y convertir y el Señor mandará refrigerio a vuestras vidas. Dice la Biblia que la iglesia primitiva no paraba de crecer, pero porque se llamaba a la gente al arrepentimiento. Hoy en día predicar mensajes de arrepentimiento ya sé que no son nada populares. Los pastores populares son los que cuentan chistes.
los que motivan a la gente. Usted va a ser bendecido, Dios le va a usar, va a viajar por la tierra, el Señor te va a prometer esto. Eso es lo que le gusta a la gente, que le endulcen los oídos. Pero al pecador hay que sacudirle la conciencia y despertarlo a una cruda realidad. Queridos hermanos, hay un cielo para los hijos de Dios, para los que le obedecen y cumplen con su palabra. Y hay un infierno eterno del cual nadie sabe si usted no obedece y le rinde su vida y le pide perdón por sus pecados al Señor. Bueno, parece ser que algunos cambiaron, parece ser que algunos recapacitaron y se convirtieron, pero como todo en la vida, siempre hay gente que se resiste y no quiere aprovechar la oportunidad que Dios trae a su vida. ¿Y usted cómo va a reaccionar en esta noche? Porque tú sabes ya mucho de la Biblia. Te ha hablado tu mujer, tu marido, tu hijo, tu sobrino, el pastor, la abuelita, el abuelito. ¿Y tú cómo vas a reaccionar en esta noche? ¿Vas a seguir enganchado a las revistas de pornografía? Y un poquito después lees la Biblia para callar la voz de la conciencia. ¿Vas a seguir así? Un poquito de horóscopo por la mañana, a ver lo que dice el horóscopo. Capricornio, Aries, Piscis, Leo. Y de paso leo algún salmito de la Biblia para dormir bien. Peco el viernes y el sábado por la noche con la novia, acostándome con ella. Y el domingo vengo al culto y pongo cara de santurrón. ¿Vas a seguir así? Ese es el cristianismo que muchas personas han vivido. Y por eso sí, un instrumento poderoso ha utilizado el Señor en estos últimos casi ya 3 años ha sido la iglesia virtual. Que desde una pequeña isla que la inmensa mayoría de la gente ni sabía dónde estaba, el Señor comenzó a sacar una palabra que sacudía las conciencias y los corazones. Y hermanos que ya habían perdido todo el entusiasmo y todo el fervor y no querían saber nada de Dios, ni de la iglesia, ni de nada, han vuelto otra vez a recuperar el fuego que un día tuvieron en sus almas. Y personas que nunca habían oído el Evangelio lo han oído y se han convertido y han dejado la idolatría. Católicos sinceros, católicos de misa diaria, católicos que sacaban a los santos, a las vírgenes en procesión, cuando llegaron a la lectura de los verdaderos, no lo que nos enseñaron, los verdaderos 10 mandamientos, los que están en todas las Biblias del mundo, y leían las Biblias, y leían los 10 mandamientos. En algunos casos caían de rodillas en sus casas llorando, bajo una convicción de pecado tremenda, porque habían hecho todo lo contrario a lo que Dios demanda y pide de cada uno de nosotros. Porque una persona puede estar sinceramente equivocada, creyendo que agrada a Dios, resulta que lo que está haciendo es abominación ante los ojos del Señor. Pero Dios ha tenido tanta misericordia, no sé hasta cuándo va a durar esto. Dios ha tenido tanta bondad con la humanidad y con su iglesia, que muchos que estaban dormidos los ha levantado, los ha sacudido, y hoy en día quieren servir al Señor con toda su alma y con todo su corazón. Pero ¿y tú? Tú que estás esta noche en este salón, ¿usted qué va a hacer con Dios? No estamos aquí para anotar a la gente, decir, no, deje de ir a su iglesia y anótese aquí a esta iglesia. No estamos aquí para eso. Usted vaya donde quiera, pero lo que sí te voy a pedir es que reflexiones qué estás haciendo con tu vida. Porque nada más vas a tener una. Nosotros no somos como los budistas o como los hindúes que creen que cuando se mueren después se reencarnan. Y algunos se reencarnan hasta 35,000 veces. En piojo, en garrapata, en vaca, en perro, en semáforo, en montaña, en árbol, en pino. No, eso no es bíblico. La Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez. Una sola vez vas a morir. Y después de esto, el juicio. Lo crea usted o no, mi querido amigo, usted va a tener que presentarse delante de Dios y rendir cuentas por lo que hizo con su vida. Y no le va a servir nada sacar la chapita, la etiqueta de una religión que los españoles trajeron hace 500, 600 años de Europa y la trajeron aquí a la fuerza, a base de espada y a base de bese la cruz o le corto la cabeza. Cristo no era católico, para que lo sepa claramente, mi amigo. La Virgen María y San José no fueron católicos, no hicieron la primera comunión, ni se postraron delante de un cura diciendo Ave María Purísima, sin pecado concebida. No, ellos no eran católicos. Pablo, Pedro, Santiago, Tomás no eran católicos, tampoco evangélicos, por si alguno por ahí está diciendo no, eran cristianos evangélicos y algunos y pentecostales. No, olvídese esos rollos. Ellos eran adoradores del Dios vivo y verdadero.
Cristo no vino a este mundo a traer una religión. Este pobre hombre que estaba en la puerta del templo de la Hermosa, estaba en el centro religioso de la época y entraban y salían todos los días miles de personas. Allí se sacrificaban animales, allí se leía la ley de Moisés, ese era el centro de la religión de la época. Pero este pobre hombre estaba ahí tirado peor que un perro. Porque dicho sea de paso, y estos días lo he visto mucho en Las Vegas, hay gente en las calles que vive peor que perros, peor que animales. Y así se encuentran muchas personas hoy en día. Tienen trabajo, tú los ves, tienen un lindo auto, buena ropa, pero por dentro sus vidas están vacías. Llevan como una careta, llevan como un disfraz que parece que tienen, pero están totalmente vacíos por dentro. Tienen una religión que no sirve absolutamente para nada, porque ninguna religión a usted le va a perdonar sus pecados. Ninguna religión le va a dar a usted la vida eterna. Ninguna religión le va a usted solucionar sus problemas, porque la palabra en sí, la misma palabra, significa atarse. Religa, reluga, relegares, es el verbo en latín. Significa atarse, encadenarse una vez y otra vez más. Y he visto gente en España que se han hasta crucificado en Semana Santa. Me imagino que a lo mejor eso aquí en Estados Unidos no se ve. Pero en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica hay gente que cargan pesadas cruces. Hace algunos días, hace unas semanas atrás, estábamos en Israel y vimos pasar una persona cargando no una, 2 cruces. Cristo cargó una, este llevaba 2. Y a lo mejor un día va a llevar 3. He visto gente que se dan con látigos en Semana Santa en la espalda hasta que le sale la sangre chorreando por sus espaldas, descalzos, con cadena, de rodillas. Nada de eso sirve para impresionar a Dios, porque solamente la sangre de Jesucristo, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario puede perdonar y transformar tu corazón. Ninguna religión lo puede hacer. Jesús cuando vino no vino a enseñar otra religión más. ¿Otra más? ¿Otra más? No. Dijo el Señor, yo he venido para darte vida y vida en abundancia, para que puedas vivir en paz y ser feliz con tu familia. Y aunque no te den los papeles, ni la ciudadanía, ni otro trabajo, no importa. No me importa lo que no tengo, me importa que soy un hijo de Dios y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ya no vengo a la iglesia para que me den, ya no vengo a la iglesia como un mendigo a ver qué puedo conseguir, sino vengo aquí para alabar a un Dios que ha transformado mi lamento en baile. Y me ha levantado de la muerte y ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Juntamente con el Señor. Apláudela a Él en esta noche, mi hermana. Para eso vino Jesús. Para levantar a los paralíticos, para darle vista a los ciegos, a los quebrantados de corazón. ¿Saben cuánta gente he conocido a lo largo de mi vida que cuando te cuentan sus problemas, te los cuentan como si hace media hora que le sucedió aquella tragedia y hace a lo mejor 20, 30 años que pasó aquella tragedia en tu familia o en tu vida? Pero es como una herida abierta. No pueden perdonar, no pueden olvidar, no pueden comer, no pueden dormir, cambian de país, cambian de lugar, cambian de marido, cambian de mujer, cambian de todo, pensando que un cambio externo va a solucionar tus problemas internos, y se equivocan, se equivocan. Vayas a donde vayas, llevarás tu herida abierta y tu dolor en tu corazón, a menos que el Señor Jesús sane tus heridas. Si a alguien en esta vida humillaron, si alguien en esta vida fue el más incomprendido y el más rechazado, sin lugar a dudas, fue nuestro amado Maestro. Hasta uno de sus discípulos lo vendió. Lo vendió por 30 asquerosas piezas de plata, que luego posteriormente le remordió tanto la conciencia que se tuvo que quitar la vida ahorcándose. Y al caer, porque se partió la rama, sus entrañas se desparramaron por toda la tierra. ¿Verdad? El único que puede llenar el vacío de tu corazón no es una mujer, no es una droga, no es una noche loca. El único que puede llenar el vacío de tu corazón se llama Cristo Jesús. La primera experiencia que tuve con Él cuando le conocí fue que por fin pude dormir en paz, sin tener aquellas terribles pesadillas que me atormentaban. Por fin pude tener algo que los médicos nunca me dieron ni me darán. Y es la paz que sobrepasa todo entendimiento humano.
Yo también era un paralítico. Yo también era un ciego. Yo también era un leproso. Yo también era un mudo. Yo también era un muerto. En cada uno de los milagros de Cristo yo me veo por todos lados. Yo estaba muerto. Yo estaba ciego. Yo estaba paralítico. Yo estaba leproso. Yo estaba atado. Yo me veo en todos los milagros de Cristo. Hasta que un día entré a un lugar mucho más pequeño que este. Y le dije a Dios, yo no sé si tú existes. No tengo ni la más remota idea. Me había criado toda mi vida en colegios de curas, en Venezuela con los maristas y en España con los salesianos. Me conocía toda la liturgia, te puedo rezar el rosario de memoria de pe a pa. Todas las bienaventuranzas y todos los rezos y el credo y el Dios te salve y todo eso. Pero yo estaba destruido hasta que yo le dije a Dios, pero si tú existes, cámbiame la vida. Y me fui de esa iglesia. No fue una oración muy larga, ni profunda, ni a gritos, porque a veces los que más gritan, ¿qué quieres que te diga? Como aquella mujer que dice que ni siquiera se oía su voz, movía sus labios, pero esa oración llegó al corazón de Dios y arrancó de la otra vida a su siervo, a su hijo, el profeta Samuel, ¿verdad? Y esa noche yo dormí como nunca en mi vida había dormido. Tendría 17 años esa noche cuando hice esa oración. He cumplido 61. Y nunca esa paz se ha ido de mi corazón. Nunca, nunca, jamás. A veces me han preguntado, ¿tú nunca has dudado de Dios? Nunca, en ningún momento. Dije nunca, jamás, jamás. Esas sombras, esas voces que me perseguían, esas cosas horribles que me atormentaban, se fueron. Así, se fueron y miraba para atrás y ya no estaban. Y yo las veía, cómo se movían y cómo eran y cómo se fueron para siempre. Y esa noche el Señor me liberó. Nunca más volví a tener miedo. Siempre tuve miedo a la noche. Siempre, siempre. Jamás me gustó la noche, nunca. Pero a partir de ese día, el Señor quitó ese miedo creado, inventado, no lo sé. El Señor salvó mi alma, pero todavía tenía muchas sorpresas para mí en el camino. Sufrí de asma durante años. Me asfixiaba, estaba tan tranquilo y de repente mi nariz se cerraba, no podía respirar, tenía que respirar por la boca, la garganta se me secaba y me ponía tan nervioso que al final hasta me costaba respirar y era como una espiral, ¿no? Usaba unos sprays, usaba unas gotas por la nariz y toda mi vida, desde niño hasta casado, todos los días tenía que usar aquellas gotas. Tenía el tabique nasal tan fino que un pequeño golpe, comenzaba a sangrar y a sangrar y a sangrar y a sangrar y no podía. A veces me pasaba predicando, a veces me pasaba durmiendo, a veces me pasaba conduciendo. No podía vivir sin aquellas gotas. Tenía que tener en el bolsillo, tenía que tener en la chaqueta, tenía que tener en la bolsa, en la gaveta del coche, tenía que tener. Si no las tenía, era peor que un drogadicto. Me volvía loco, me desesperaba. Se complicó con el asma. Y una noche en un campo, en Argentina, en Ezeiza, me dio ese ataque y no podía respirar. Y no tenía gotas, ni spray, ni nada. Y comencé a ponerme muy nervioso. No sé si ustedes saben la sensación esa de que te estás asfixiando. Entonces Elena, esa noche me dijo, eso fue en el año 1990. Me dijo, te estás asfixiando, ¿verdad? Digo, sí, no tengo gotas. Estábamos en el campo, no había posibilidad de ir y comprar. Estábamos predicando en un campamento donde había 2.000 jóvenes durante esos días. Y yo tenía que predicar mañana, tarde, noche, todos los días. Me estaba asfixiando y le dije, Elena, si me caigo y pierdo el conocimiento, por favor, tienes que hacer así. Me cierras la nariz, me das aire hasta que yo vuelva a recuperarme. Y le dije lo que tenía que hacerme porque sentía que ya me estaba mareando y me iba a caer. Y me dijo, oye, ¿y por qué no oramos? Oremos. Y le dije, bueno, oramos, sí, está bien, oramos, pero yo quiero mis gotas. Y lo digo así, no tengo que ocultar lo que sentía en ese momento. Y le digo, bueno, sí, está bien, oramos, venga, va, ora, está bien. No, pero ora en serio, me decía. Digo, yo no puedo hablar, me estoy asfixiando, ora tú. Me dijo, bueno, está bien. Entonces me puso así la mano aquí en el pecho. Es una oración tan breve, tan sencilla. Señor, por favor, ayuda a Manolo, que pueda respirar.
Ábrele, Señor, la nariz. Ábrele los bronquios. Ayúdalo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En ese mismo momento, en ese mismo instante, la nariz me hizo... Se me destaponó. Y le dije, wow, ¿puedo respirar? Y me dice, yo te lo dije, para eso oramos, ¿no? Digo, ya, pero déjame que yo pruebe, a ver. Nunca más he vuelto a necesitar esas gotas para poder respirar. Así que mi testimonio es muy breve. Dios me salvó, Dios me liberó y Dios me sanó para su honra y para su gloria, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y está aquí para ayudarte y bendecirte a ti en esta noche, mi querido amigo. Apláudele a Él toda la gloria para el Señor. Aleluya. Mira, mi hermano, hagamos algo en esta noche. Yo puedo estar hablando toda la noche, enganchar un tema con otro y está bien.